Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, en las clases anteriores nosotros estuvimos viendo cómo los españoles fueron fundando ciudades en lo que es el actual territorio de la República Argentina. Bueno, a partir de ese momento comienza un periodo en nuestra historia que se lo conoce como época colonial. ¿Por qué? Porque cuando un pueblo conquista a otro, el pueblo dominado se convierte en una colonia del conquistador. Entonces, por esto, a esta época se la va a llamar época colonial. Y vamos a ver cómo se organizó esta época colonial y qué fue lo que se hizo a lo largo de lo que duró la época colonial. En principio, vamos a hablar de cómo se organizaron los territorios. Fíjense, si ustedes pueden ver en el mapa, todo esto que estoy señalando fueron territorios colonizados, es decir, los españoles se hicieron dueños de todo este territorio. Imagínense, España está en este sector, va a ser la dueña de todo esto, de todo el territorio colonizado. Entonces, ¿qué se hizo? En principio, una de las primeras medidas que tomaron los reyes españoles fue la de dividir todo este territorio en dos grandes zonas, denominadas virreinatos. Bueno, ¿cuáles eran? El primero era el Virreinato de Nueva España y el otro era el Virreinato del Perú. Quiero que observen el tamaño del Virreinato del Perú, realmente pero muy extenso. Bien, fíjense, la capital del Virreinato de Nueva España estaba en la Ciudad de México. Los españoles habían decidido fundar esta ciudad sobre lo que era la antigua Tenochtitlán. ¿Se acuerdan de eso? El imperio azteca. Bueno, sobre ella fundaron precisamente la capital del Virreinato de Nueva España. A su vez, el Virreinato del Perú tenía su capital en la ciudad de Lima, que era precisamente una ciudad fundada cerca de la costa, porque tenía una importancia pero muy destacada que ya la vamos a ir viendo. Pero como el rey de España no podía hacerse cargo de todos estos territorios, fíjense que él vivía muy lejos y tenía que gobernar esto que estoy marcando, que es España, pero también tenía que mandar a alguna persona o alguien que se encargara de gobernar estos territorios. Para ello lo que hizo fue designar un virrey que era su representante en América, y era quien iba a gobernar en nombre del rey. Los virreyes tenían consejeros y eran controlados por inspectores que cada tanto enviaba el rey. En América también había otros funcionarios, como por ejemplo los gobernadores, que dependían directamente del virrey. En el siglo XVIII, los reyes españoles decidieron dividir el virreinato del Perú. Por la extensión que tenían, decidieron que había que dividirlo en algo más pequeño. Entonces se dividió en dos partes. El primero continuó con el nombre del Virreinato del Perú, pero se creó un nuevo virreinato que se llamó el Virreinato del Río de la Plata y una capitanía general en Chile también. Muy bien. El Virreinato del Perú quedó dividido entonces en dos virreinatos, el del Perú propiamente dicho y el del Río de la Plata, cuya capital fue precisamente la ciudad de Buenos Aires. Muy bien, como cada virreinato tenía su virrey, también cada ciudad iba a tener su representante. ¿Cómo se organizó todo esto? Bueno, en la época colonial, en cada ciudad había un gobierno local y ese gobierno local estaba en el cabildo. Sus funcionarios eran vecinos que se elegían por un año. Para ser vecino había que ser varón, católico, con casa propia y con un buen pasar económico. Todas estas condiciones tenían que tener los aspirantes para poder llegar a ser miembro del cabildo. Bueno, ¿qué hacían los elegidos? Se reunían una o dos veces por semana y se ocupaban de administrar los impuestos, de cobrarlos, de la limpieza y la iluminación de la ciudad. Se ocupaban también de resolver los problemas que habían entre los vecinos. Cuando se presentaba, por ejemplo, un inconveniente o una emergencia, como una epidemia, por ejemplo, se convocaba a todos los vecinos a lo que se llamó un cabildo abierto.
A mediados del siglo XVIII, en la provincia de Buenos Aires, hubo dos cabildos. El cabildo de la ciudad de Buenos Aires, en esa época era otra parte de la ciudad, y también hubo un cabildo en la ciudad de Luján. Fíjense, teníamos dos cabildos y aquí estaban las personas que gobernaban la ciudad. Muy bien, pero ahora vamos a ver cómo se hacía para subsistir en un lugar como este, ¿sí? Se había creado un virreinato, se habían fundado ciudades, pero había que producir y comercializar para poder desarrollar la vida económica de un lugar. Vamos a volver un poquito para atrás, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando comenzó la conquista, los españoles se apoderaron de la riqueza de todos los pueblos originarios que conquistaban? Pero pronto estas riquezas se terminaron y entonces empezaron a explorar el territorio en busca de minas de oro y de plata, porque ellos tomaban como registro que los pueblos originarios tenían vasijas de oro, tenían distintos ornamentos de oro, de plata, entonces decían que había lugares donde había oro y plata. Entonces empezaron la búsqueda de cuevas o de minas donde hubiesen oro y plata. Muy bien. En 1545, un joven pastor encontró una fabulosa mina de plata, que es una de las más grandes. Está ubicada en Cerro Rico. ¿Dónde queda esto? En el Alto Perú. En el actual territorio de Bolivia, ahí está esta mina fabulosa. Bueno, pronto, cuando se enteraron de todo esto, se organizó allí la minería, es decir, que se convirtió en la principal actividad económica de América. América comenzó la extracción de minerales. Perfecto, muy bien. Esta fabulosa mina, ¿sí? Esta fabulosa mina de plata, que estaba precisamente en el Cerro Rico, atrajo a toda la población al pie de la montaña. Entonces se fundó una ciudad a la que le dieron el nombre de Villa Imperial de Potosí. Bien, ¿por qué? Porque esta ciudad adquirió relevancia muy importante. Llegó a tener 150.000 habitantes entre funcionarios de la corona, mineros, trabajadores, indígenas, artesanos, comerciantes, y se convirtió en la ciudad más poblada del Virreinato del Perú. Fíjense. Fue increíble. Se construyeron iglesias, teatros, salas de bailes y los españoles estaban rodeados de lujo. Fíjense, esta era la mina, acá en la imagen yo les puse la mina, fíjense, y en estas minas trabajaban los aborígenes, extraían el metal con una forma que se llamó mita, que era un sistema de trabajo obligatorio que era usado también por los incas en su momento. De ellos realmente aprendieron. La comunidad indígena debía enviarse a Potosí, se enviaban grupos de hombres para que trabajen durante un largo periodo en el cerro y luego eran reemplazados por otros. A los indígenas que trabajaban en este sistema se los llamaban mitayos. ¿Por qué? Porque permanecían muchas horas en el interior de la mina, sin luz y con poco oxígeno para poder extraer el metal, que era la plata. Lamentablemente esto hizo que muchos de estos aborígenes que trabajaban en la mina como mitayos se enfermaran y muchos murieron de agotamiento y por haber tragado polvos tóxicos y también en muchos derrumbes. Esta es la parte fea de lo que fue la mina de Potosí. Bueno, como vimos, el principal centro económico o la principal actividad económica de América y de todo el virreinato era precisamente la extracción de plata de la mina de Potosí. Vamos a ver cómo se comercializaban otras cosas ahora. De España llegaban a Potosí diferentes productos para abastecer a los habitantes, como vasijas, artículos de hierro y también roca.
También nuestros territorios producían algunos bienes para vender a la ciudad. Entonces, las ciudades que estaban más cerca de Potosí hacían distintas cosas y se las vendían, como por ejemplo enviaban en mulas de carga muebles, velas, ganados, sobre todo tejidos y también carretas. Córdoba, por ejemplo, enviaba a la ciudad minera, es decir, Potosí, los tejidos y las artesanías que elaboraban, y las mulas que criaban. Por su parte, Mendoza y San Juan mandaban también vinos, confituras y frutas secas. Muy bien, pero ¿qué pasaba con Buenos Aires? Como Buenos Aires estaba muy lejos de Potosí y por lo tanto era difícil hacer la comercialización, no podía desarrollar pero muy bien la actividad económica. La principal riqueza que tenía la llanura bonaerense era precisamente el ganado vacuno y los caballos, de lo cual se obtenía cueros, carne seca, que se llamaba tasajo, que es la carne salada, muy salada, precisamente para que se seque, se deshidrate y pueda mantenerse mucho tiempo, porque no teníamos heladeras. Todo esto trataba de enviarse como se podía a Potosí. En los campos bonaerenses también se criaban mulas y hubo un desarrollo muy importante de lo que se llamó el ganado cimarrón, que si ustedes pueden verlo ahí en la imagen. Este era un ganado salvaje. Estos animales no tenían dueños, entonces el cabildo organizaba permisos para cazarlos y bueno, se organizaban lo que se llamaban vaquerías. De los animales también se obtenía la carne, el sebo, es decir, la grasa para, por ejemplo, fabricar vela, jabón y los cueros que se vendían también a las distintas estancias. Así que fíjense la forma en la que empezábamos. Muy bien, entonces, ¿qué era lo que pasaba? Ahora tenemos un problema, la comercialización con España. Bueno, ¿qué pasaba? Bueno, Buenos Aires tenía un puerto, ¿sí?, para poder realizar comercialización, es decir, vender sus productos. Pero España decidió que no se podía vender a nadie más. Creó algo que se llamó monopolio comercial. ¿Qué es el monopolio comercial? El rey prohibía a las colonias comprar o vender a otros países. Y para asegurarse que esto se cumpliera, toma muchas medidas, como por ejemplo, autorizó el comercio solo a través de algunos puertos, establecía por dónde podían entrar los galeones o por dónde podían entrar los barcos, organizaba una ruta para los barcos que transportaban las mercaderías hacia América, tanto las mercaderías como el oro y la plata que iban transportando desde América a Europa. Esto se llamó monopolio, es decir, una persona decide con quién se compra y con quién se vende. Esto fue una forma realmente rígida y autoritaria de organizar la economía de la colonia. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió algo que se llamó contrabando, que se llama en realidad contrabando. ¿Qué es esto del contrabando? Si nosotros vemos el mapa, podemos ver que la ciudad de Buenos Aires estaba muy lejos de los puertos donde se desembarcaban las mercaderías. Tan largo era el trayecto y todos los inconvenientes del transporte, que cuestiones tan sencillas como vestirse o equipar la casa para mandar, por ejemplo, un dinero, eran muy difíciles. Así que para abastecerse los comerciantes recurren al contrabando, es decir, al comercio ilegal. Estaba prohibido comprar a otro lado, pero no importa. Lo que hacían las personas era ver cómo hacían para que un barco entrara a un lugar y comprarles a ellos. Como España no podía controlar precisamente el contrabando, perdía muchas ganancias. Entonces, ¿qué hizo? En 1776 autorizó finalmente el libre comercio protegido, que consistió en abrir para el comercio otros puertos, ¿sí?, que permitieron ser un poco más libres y organizados en cuanto a las compras y las ventas que se podían realizar.
Y esta fue la historia de la colonia, cómo se organizaron, cómo vivimos en la época colonial y cuáles fueron las cosas que salieron bien, cuáles no tan bien y cómo llegamos a poder aprender mucho, mucho de todo esto que estamos viendo. Les mando un besito grande.